Vamos a hablar del tráfico limeño y de lo que significaría para los que vivimos en Lima Este, en La Molina principalmente, retomar las obras del viaducto Javier Prado. La marcha blanca fue suspendida, la marcha blanca del desvío para hacer la obra quedó suspendido porque prácticamente el distrito colapsó. Pensemos que La Molina tiene solamente 2 vías de salida del distrito, ¿no? De su jurisdicción, sea el Cerro Centinela o sea la avenida Javier Prado, ¿no? Y colapsaron, simplemente colapsaron. Esto en el contexto de una ciudad cuyos habitantes pierden 195 horas al año en el tráfico. Cualquier error en ejes como Javier Prado claramente agrava esto que ya es una situación de emergencia. Estamos esta tarde con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, mi alma mater, Enrique Bonilla, para hablar de cómo hacer realidad el viaducto sin morir atrapados en el tráfico en ese intento. ¿Cómo está, señor Bonilla? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Empecemos primero con la obra. ¿Cree realmente que el viaducto va a resolver o aliviar el tráfico en la zona? Nosotros utilizamos un término, va a trasladar el problema. O sea, es un traslado en realidad. Los viaductos lo que hacen es llevar el problema más allá. Es decir, y hubo una experiencia reciente que ha sido en el Óvalo Monitor, donde evidentemente se soluciona el problema, pero se atraca un poco más adelante. Claro, entonces es un traslado de todo esto. Podría funcionar sin una cierta continuidad, digamos, de una cierta distancia, varios kilómetros, ¿no? O en todo caso, pues tener algún sistema complementario de semaforización, algo que permita, pero somos los urbanistas un poco escépticos con ese tema, que se está haciendo muy poco en el mundo, la verdad. Y entonces creo que, bueno, probablemente lo va a aliviar si se construyera. El problema es que hemos tenido esta marcha blanca y digamos, la previa no ha funcionado, ¿no? Y eso no sé si eso se va a poder resolver, si se va a encontrar las alternativas de salida, porque como lo ha señalado, la salida de La Molina es complicada. Hay en realidad pocos puntos y esto se congestiona, ¿no? Entonces tal vez no esté solamente en resolver el problema de esa salida, sino en encontrar también otras salidas, ¿no? La dinámica en la ciudad es una complejidad siempre y hay que verla en su verdadera magnitud, ¿no? El túnel, siempre se hablaba del túnel, ¿no? Sí. Que conecta La Molina con Surco. Ha habido varias propuestas, ¿no? Había un túnel que salía por la avenida Las Viñas, por ejemplo, y conectaba directamente con la avenida Primavera, que también quedó fuera porque los estudios al final, que hubo incluso estudios definitivos, pero arrojaban también un incremento del tráfico y iba a pasar un poco lo mismo, ¿no? Okay. Se iba a concentrar seguramente en la salida. Creo que el problema tiene que mirarse más de fondo. O sea, yo creo que tenemos una ciudad que privilegia mucho el automóvil, sobre todo el automóvil privado, ¿no? Es decir, poca gente que se está trasladando en unidades, ¿no? Por lo general es una persona, 2 personas, ¿no? Y tenemos muy olvidado el tema del transporte público. Y yo creo que es momento de pensar en ponerle fuerza al tema de la línea 4 del metro, claro, que hace todo el recorrido de la avenida Javier Prado, la avenida La Marina. Y considero que es factible porque en este momento ya tenemos construido un segmento, es decir, el segmento que hay entre el paradero de la línea 2 y el antiguo aeropuerto pertenece a la línea 4. Es decir, la tuneladora está ahí, ¿no? Yo creo que eso debe tener algunos estudios ya complementarios, pero yo creo que deberíamos pensar ya en temas de fondo. ¿Cuál es la media en otros países donde se hacen nuevas líneas de metro? ¿Cuál es la media de tiempo que toma? Bueno, depende mucho de... Hacer el túnel e implementar una línea de metro. Depende de muchos factores, ¿no? Sí, hay unos, por ejemplo, el caso de la Metropolitana de Roma, que siempre encontraban vestigios, etcétera, y demoraba mucho, ¿no? Claro. En el caso nuestro, no deberían haber problemas, porque por lo menos en la experiencia que yo he visitado alguna vez la obra, tenemos un buen suelo, por ejemplo, lo que me decía la gente que lo hacía, es una roca que han encontrado bastante sólida, y tenemos la tuneladora. Pareciera que los problemas son de otro tipo, son entrega de terrenos, son dificultades burocráticas. No creo que sean dificultades técnicas. Pero yo creo que lo que sucede es que, claro, es una obra que de todas maneras no es pues a corto plazo, ¿no? Uno tiene que hacerla pues a mediano y largo plazo, pero
hay que hacerlas. O sea, en este momento Lima tendría que estar construyendo 2 líneas de metro por lo menos, además de la que ya estamos haciendo. Claro. Entonces, creo que tenemos que nuevamente reflexionar en ese sentido, ¿no? Porque seguimos resolviendo el problema del automóvil privado y esto va a suceder, ¿no? Si esto, y yo pienso mucho en la línea 4, pienso además que la 4 articula muy bien con varias otras líneas. Por ejemplo, la articulación con la línea 2 es clara, es la que se está construyendo y hay un intercambiador ahí. Pero después, si seguimos, habría que ver un intercambio con el Metropolitano, que sería entre Javier Prado y la Vía Expresa, y después otro intercambio en la Avenida Aviación con Javier Prado. Entonces, que hay que diseñar además los intercambiadores, porque Claro. están muy mal diseñados. O sea, la gente cuando sale de las estaciones te dejan al medio de la... Claro, y tienes que cruzar las pistas, de la con lo que Avenida eso Aviación. significa, y a veces son volúmenes importantes. Y uno lo nota, ¿no? En las intersecciones importantes y se generan problemas. Entonces, todo eso implica un cambio, digamos, central en el tema de transporte, que creo que se necesita urgentemente y pensar más en esas cosas, ¿no? Que son, como digo, cosas más de fondo, pero que creo que es lo que en este momento, que estamos hay un primer momento que aparece el problema, pero hagamos una reflexión de fondo, digamos. Y antes de entrar al tema de las alternativas que tenemos para que... Lo que hay hoy es la construcción del viaducto que se va a hacer sí o sí, pero antes de entrar a ese asunto, la construcción del metro de Lima y la interconexión del transporte público, ¿hay un plan maestro que cada gestión que entre tenga que seguir e ir actualizando? Sí, bueno, hay un plan maestro, por supuesto, están decididas las rutas y se puede manejar a partir de ese lugar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos construyendo una por una, ¿no? O sea, y probablemente necesitemos una inversión de hacer más de una a la vez, ¿no? Claro. Entonces, creo que el tema pasa por ahí. Evidentemente esto no quita que el viaducto, entonces el viaducto tendrá mucho menos flujo, será mucho menos importante, y creo que las ciudades hoy en día, las ciudades modernas, planifican en función a desalentar el uso del automóvil. Exacto. Y nosotros hacemos al revés. O sea, es una cosa bien preocupante, ¿no? La calidad del sistema de transporte habla del nivel de desarrollo de una sociedad, de una ciudad, porque si un alto ejecutivo de un fondo de inversiones que trabaja en Wall Street y se mueve en transporte público porque vive en las afueras de Manhattan, te das cuenta que se mueve igualmente con el obrero, con la secretaria, o sea, los coloca a todos porque todos usan ese servicio. Así es, y es sumamente cómodo, seguramente redundaría en una serie de factores. En principio nos ganaríamos mucho más tiempo el que perdemos moviéndonos, de acuerdo, reduciría los niveles de estrés, en fin, son muchas cosas. Y ahora, volviendo al tema del viaducto, porque es un plan es una obra que se va a ejecutar. ¿Cómo hacerlo para que La Molina no colapse? Y con La Molina, la Javier Prado, y con Javier Prado el resto de distritos que atraviesa, porque atraviesa varios distritos esta avenida. Lo que pasamos en Marcha Blanca fue terrible. Sí, lo vivimos porque nosotros estamos ahí muy cerca. Claro. Y tuvimos un día realmente complicado, un par de días, ¿no? Hasta que esto se resolvió. Evidentemente habrá que reestudiar ese plan de desvíos, habrá que estudiar bien un sistema que mejore la semaforización, va a tener que haber una participación muy fuerte de la policía para generarlo, es decir, generar los desvíos de la policía de tránsito. Hay alternativas para eso. ¿Hay más vías alternativas para el desvío? Porque La Molina no tiene por dónde salir. Pareciera que no, que no, porque las que hayan colapsado, ¿no? Y, entonces, y eso se ha producido con un tráfico que en época de vacaciones escolares y universitarias también. Hace mucho que no tenemos los flujos que tenemos normalmente. Entonces, esto puede ser mucho más intenso, ¿no? Entonces, probablemente ahí ese plan de desvíos tiene que estudiarse muy minuciosamente antes de retomarse las cosas, ¿no? Porque sí se puede producir un colapso importante y la ciudad puede quedar paralizada, por lo menos ese sector de la ciudad, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que eso... Ustedes mencionaban en este informe que me han alcanzado restablecer el orden vial en la zona afectada, devolver la capacidad plena a la Javier Prado y optimizar la calibración de los ciclos semafóricos en las principales vías impactadas. Bueno, es bastante. Sí, eso es claro. Y estimamos que eso no puede hacerse en menos de 2 meses o 3 meses, ¿no? O sea, hacer un reestudio y un nuevo plan de desvíos, ¿no? Eso es lo que estimamos los profesores del urbanismo que se han reunido, han hecho un poco
algunas simulaciones y eso es lo que estiman, ¿no? El óvalo de la Fontana, en hora punta hay momentos en que simplemente colapsa, se cierra, no avanza ningún carro y de pronto cuando llegan los fiscalizadores, los de chalequito amarillo, los agentes municipales o un policía y más o menos ayuda a ordenar, empieza a fluir más o menos. O sea, habría que tener Probablemente personal sí, en hora punta ordenando esos nudos que se producen. Sí, va a requerir mucha gente, sí. Claro. Va a requerir mucha gente, pero no es un problema además de respeto, porque eso vemos nosotros que cada día se quebrantan pues muchas de las normas, ¿no? La gente no respeta semáforos, no respeta pares, no respeta muchas cosas, ¿no? De acuerdo. Es un tema complejo que hay que resolver previamente a llevar adelante la obra. Pero vuelvo a insistirte, nosotros desde la academia tenemos que seguir insistiendo de que la solución no es seguir alentando el automóvil, es de alguna manera conseguir tener más transporte público y ese transporte público de calidad que pueda hacer que una ciudad como la nuestra fluya, que es lo que no tenemos, ¿no? Probablemente ese principal problema de la ciudad que se va año a año agudizando, haciéndose más intenso y las soluciones que se van dando son bastante paliativas frente a un problema central. Entonces creo que es un buen momento para volver a reflexionar y estamos hablando de una Calle Prado que tiene un diseño con un transporte público masivo que es la línea 4 del metro, que creo que es importante que por lo menos la empecemos, ¿no? Está empezada, podríamos seguirla. Claro. Le agradezco mucho, señor Bonilla, habernos atendido y siempre insisto en que se tiene que convocar a la academia, ¿no? O sea... Bueno, nosotros estamos siempre dispuestos, ¿no? ¿Qué tanto los convocan? Mira, hay momentos en que nos convocan mucho. Algunas veces nos invitan también a opinar en los planes urbanos y lo hacemos con mucho gusto. Claro. Y la verdad que la opinión de la academia es siempre importante porque es una opinión basada en nuestra propia experiencia, en lo que vamos viendo en otros sitios, en otros lugares, nuestro propio conocimiento de la ciudad. Y nosotros nos preocupa. Por ejemplo, en la Universidad de Lima tenemos hoy una maestría muy especial que se llama Gestión de las Ciudades. O sea, y el objetivo básicamente es formar funcionarios, inclusive alcaldes. O sea, la gente tiene que llegar preparada, digamos, para poder gestionar la ciudad. La ciudad tiene que gestionarse. No es un problema, la gente habla de planificación. ¿Es un problema de planificación? Sí, pero es más de gestión. O sea, el plan no sirve si no lo gestionas. Entonces, esta situación es la que nosotros nos hemos preocupado, por eso es que lanzamos esta maestría que tiene además mucho éxito y creo que eso es lo que tiene que ser, que las personas que están manejando, sobre todo los gobiernos locales, lleguen preparados con dos cosas, con dos tipos de conocimiento, creo yo. En primer lugar, conocimiento de urbanismo, ¿no? Y en segundo lugar, de gestión. Ambas cosas son fundamentales para conducir una ciudad. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, muy amable.